Casa Universitaria del Libro presenta. Presentación del libro La Universidad de México, 1551-2001, con Humberto Musacchio y Salvador Cristerna. Acompaña Guadalupe Alonso. Contar con la presencia del periodista Humberto Musacchio en esta casa, sobre todo tratándose de la presentación de un libro que tiene mucho que ver con la universidad, con la historia de la universidad. Humberto es un gran amigo al que se le quiere y se le respeta, un maestro del que hemos aprendido y hemos abrevado muchas generaciones. Humberto es un estudioso, uno de esos personajes que habrían sido discípulos favoritos de Jorge Luis Borges, inmersos en una habitación mínima o en una biblioteca descomunal o en una hemeroteca, pero siempre sumergidos entre libros, revistas, periódicos, papeles sueltos que coleccionan porque algún día les van a servir, y así sucede. Humberto es una enciclopedia en sí mismo, guarda una cantidad impresionante de conocimientos que ha compartido de diversas maneras, con gran generosidad, ya sea en la crónica, en el ensayo o en compendios que recogen cantidad de información de ciertos temas para su consulta, como por ejemplo el Diccionario Enciclopédico de México, que después se convirtió en Milenios de México, 3 tomos donde reúne a centenares de hombres y mujeres que han destacado en la política, las artes, las letras, las ciencias, los deportes en México. ¿Quién es quién en la política mexicana? También la historia del periodismo en México, de los suplementos culturales y los personajes que ahí colaboraron. Humberto ha revivido los cafés más importantes de nuestra capital, su historia, los lugares de reunión de artistas y escritores, de la farándula, de la intelectualidad. Hizo la crónica del temblor de 1985 en Ciudad Quebrada. Después surgieron Hojas del Tiempo y Urbe Fugitiva, otras 2 crónicas que tienen que ver con la ciudad. Y también nos ha dado a conocer la labor de personajes en el periodismo como Alfonso Reyes y Miguel Ángel Granados Chapa. Además, cada semana Humberto nos alerta sobre lo más relevante de la escena cultural en el país desde su columna La República de las Letras. Humberto, ya lo dije, es como una enciclopedia andante, es una Wikipedia de carne y hueso, además corregida y aumentada, porque habla de lo vivido y habla de los personajes a los que ha conocido. Hoy nos entrega una más de sus investigaciones para gozo de todos, pero sobre todo de los universitarios y de quienes tenemos la curiosidad de saber cómo surgió la universidad. Una historia de la Universidad de México de 1521 a 2001 en edición del Fondo de Cultura Económica. Qué mejor lugar para presentarlo que la Casa Universitaria del Libro, así que bienvenido Humberto a presentar esta edición del Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias por tu presencia, Salvador Cristerna, que pues se ocupa de las ediciones del fondo y en esta ocasión va a presentar a Humberto Musacchio. Bienvenidos todos. Humberto, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Muchas gracias, Guadalupe, muchas gracias, maestro Humberto Musacchio, un privilegio estar aquí. Muy buenas tardes a todas, a todos, muy agradecido por la hospitalidad que nos ofrece la Casa Universitaria del Libro. Yo debo decir, y seguramente habla en nombre también de Humberto, que aquí nos sentimos como en casa porque ambos somos Pumas, somos universitarios. Definitivamente Humberto Musacchio es un ícono, sobre todo para la gente que, como yo, tuvimos el privilegio de estudiar en la UNAM, la carrera de Ciencias de la Comunicación. Ya se comprometió también, ahora que tengo el privilegio también de dar clases ahí en la propia facultad, de acompañarnos en algún momento con el grupo. Y bueno, pues sin más, yo quisiera celebrar la edición de este texto, La Universidad de México 1551-2001, que en realidad no sabría yo cómo clasificarlo, si como una crónica, como una historia, como un documento propiamente. Más bien yo pensaría que así lo definiría,
que compendia 450 años de historia de nuestra máxima casa de estudios, desde antes de sus orígenes, porque al inicio se remonta precisamente a las primeras solicitudes que se hicieron a la corona española para crear lo que hoy es la Universidad Nacional Autónoma de México, y que ha cambiado de nombre y apellidos a lo largo de la historia, porque la UNAM, bueno, la universidad, ahora la UNAM, es un ente vivo, es un ente dinámico, es un ente en constante cambio, sujeto a una gran cantidad de tensiones con todo y su autonomía, porque la autonomía es relativa en el sentido de que al formar parte de una sociedad compleja y plural como la nuestra, pues está sujeta a relacionarse con los poderes fácticos, con el poder político, con el poder económico, con la sociedad en todas sus aristas, debido precisamente a que el crecimiento que ha tenido y que también se consigna aquí en este libro, que ha pasado por una gran cantidad de evoluciones en sus escuelas y en su estructura académica. Yo quisiera inicialmente que, por favor, Humberto, fuera tan amable de platicarnos algo que es un poco obligado, ¿no? ¿Por qué escribir este texto? ¿Qué te motivó a escribirlo? ¿Por qué llegar hasta 2001 solamente? Y sobre todo también, ¿cuánto tiempo te llevó a hacerlo? Porque si ustedes lo revisan cuando tengan la oportunidad de leerlo, de acercarse a sus páginas, se van a dar cuenta de que no es un anecdotario, ni es un libro que esté lleno de opiniones infundadas. Todo está perfectamente documentado, lo cual nos habla de un arduo trabajo de investigación que seguramente realizó. Oye, muchas gracias. La idea de hacer este libro surgió de que cuando elaboré el Diccionario Enciclopédico de México, luego editado como Milenios de México, incluí una ficha, una entrada de la UNAM y otra de la Real y Pontificia Universidad de México. Y bueno, siempre tuve la idea, estuve reuniendo material a lo largo de varias décadas, hasta que finalmente le di redacción a este libro que llega hasta 2001, perdón, porque en los últimos 21 años, lo quise dejar ahí porque en los últimos 21 años han pasado muchas cosas y no tenemos todavía perspectiva para verlo históricamente, entonces preferí no tocarlo, pero me parece que la información que se da en el libro pues es suficiente para el periodo anterior y para explicarse incluso muchas de las cosas que han ocurrido después de 2001. Muy bien. Bueno, pues entrando en materia del libro, hay muchas cosas que llaman la atención. Hace un momento dije que no era un anecdotario, pero también de alguna manera lo es, porque encontramos cosas que nos pueden resultar tan sorprendentes como curiosas, como el hecho de que en el siglo XVI, en los inicios de nuestra ahora máxima casa de estudios, los estudiantes acudían armados a la universidad o iban acompañados de esclavos y tenían que usar una indumentaria específica y un arreglo en el cabello, bueno, una serie de protocolos del arreglo personal. Y por supuesto que la universidad no estaba abierta a todo el mundo, no era la universidad como la conocemos ahora, una universidad propiamente de élite, a fin de cuentas, y que estaba gobernada por el clero, no tenía la autonomía que tiene actualmente, y que precisamente eso se reflejaba también en sus asignaturas. Y bueno, con la evolución de nuestra casa de estudios también ha cambiado mucho, decía yo, de estructura académica en su currícula, ha desaparecido y aparecido en algunos momentos de la historia precisamente por las relaciones de incomodidad que ha generado, sobre todo con los poderes políticos. Y yo quisiera que Humberto nos comentara un poquito acerca de la evolución de la universidad, pero a partir de sus nombres, cómo fue cambiando y cuáles fueron las implicaciones de pasar de Universidad de México a Universidad Pontificia, a Universidad Real y Pontificia, a Universidad de México y Universidad Nacional de México y posteriormente a Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, empiezo por aclarar que efectivamente los profesores y las autoridades de la universidad pertenecían al clero, a diferentes órdenes religiosas o al clero que no pertenece a las órdenes, que ya no me acuerdo cómo se llama. Pero el hecho es que la Universidad de México se crea como una institución gubernamental dependiente de la corona española, a diferencia, por ejemplo, de la Universidad de San Marcos, que incluso vivió sus primeros años dentro de un convento, la de San Marcos de Lima, o las universidades de República Dominicana, donde hubo dos y las dos estaban relacionadas también con órdenes religiosas. La de México no, la de México
tenía pues ese carácter civil, aunque los profesores y directores y su personal fueran de órdenes religiosas o del clero secular. Efectivamente, la universidad empezó como la Real Universidad de México, ese es su primer nombre, pero hay una discrepancia ahí entre los historiadores sobre cuándo cobró el título de Universidad Pontificia, si fue desde su nacimiento o poquito después o hasta fines del siglo XVI. Es algo en lo que no se ponen de acuerdo, pues yo tampoco, aunque lo único que sí está comprobado es que ese nombre aparece ya de manera regular a fines del siglo XVI y conserva el nombre de Real y Pontificia Universidad de México durante toda la colonia, aunque si ustedes se fijan, los símbolos del escudo de la Real y Pontificia Universidad no tienen nada de religioso, todos tienen que ver con la corona española. Eso pues acentúa su carácter civil. Cuando se produjo la independencia, con algún retraso, porque como que las autoridades universitarias se negaban a aceptar el hecho, la universidad adquiere el nombre de Imperial y Pontificia Universidad de México, porque México era ya para entonces un país imperial. Iturbide pues era un emperador. A la caída de Iturbide tiene que cambiar nuevamente el nombre, y en fin, así va ocurriendo a lo largo de la vida de esta universidad, que en el siglo XIX, ya con la independencia de México, entra en una crisis terminal, pero como sucede en México con esas crisis, dura mucho, desde 1920 y tantos que se produce la consumación de la independencia hasta el imperio de Maximiliano. Desaparece la universidad pues después de más de 4 décadas de una crisis profunda que la llevó a no tener clases durante muchos años, a estar sobreviviendo. Fue suprimida 2 veces antes de que la suprimiera definitivamente Maximiliano. El siglo XIX es el siglo terminal de la Real y Pontificia Universidad y es después de la desaparición de la universidad por Maximiliano. Pasan algunos años después de la caída del imperio y el gobierno de Benito Juárez reorganiza la educación en general, incluida por supuesto la educación superior, y la universidad no aparece por ningún lado, pero las escuelas que integraban la vieja universidad sí. Y aquí me gustaría señalar que de las escuelas que venían de la Real y Pontificia Universidad, la que sobrevive directamente como heredera de aquella universidad es la Facultad de Derecho, que todavía existe. Esa facultad tiene una historia de 4 siglos, más de 4 siglos y medio. Es la única, porque medicina, la Facultad de Medicina no se creó al crearse la Real y Pontificia Universidad, sino después. Y en los años 30 fue separada de la universidad y vuelve a integrarse hasta que Justo Sierra funda la Universidad Nacional. No sé si eso más o menos responde a lo que me preguntas. Sí, claro. No, me parece relevante tocar este tipo de cuestiones porque pues habla mucho de la evolución de la propia universidad. Y ahora que mencionabas de la Facultad de Derecho, que entiendo empezó como la Escuela de Jurisprudencia, y recuerdo por ahí en alguna de las páginas de tu libro también que señalas que en realidad, se enseñaba latín, ¿no? Se enseñaban también cuestiones... La enseñanza en la Real y Pontificia era latín. Aunque sí, en algunas materias derecho romano se daban la libertad de usar el español, pero la norma era que fuera el latín. Muy bien. Bueno, a lo largo del libro hablas acerca de los grados que se podían obtener en la universidad y en general me llama mucho la atención que desde sus inicios existían el grado de bachiller, el grado de licenciado, el grado de maestro y el grado de doctor, pero evidentemente no tiene ninguna correspondencia con los grados que se otorgan en la actualidad en la universidad. ¿Cuáles son estas diferencias? ¿Qué se requería para ser bachiller, para ser licenciado, doctor, maestro? Bueno, había
para adquirir el título de bachiller pues había que cumplir con el plan de estudio respectivo, de acuerdo con la carrera que se iba a seguir. Y yo sí creo que es un antecedente directo del actual bachillerato, con sus diferencias, por supuesto. La licenciatura era más o menos común, lo que no era tan común era la maestría. Por el costo, ¿no?, que tenía también. Porque en algunas carreras les daban a escoger si querían ser maestros o doctores, la mayoría optaba por el doctorado. Pero hay algo muy interesante en esto del bachillerato, porque para ser rector se exigió durante, pues, ¿cuántos serían? Cerca de 90 años, yo creo, que los candidatos a rectores tuvieran el grado de bachiller. Esto les confieso pues que me causó cierta sorpresa, porque hoy para ser rector se requiere por lo menos tener licenciatura. En los primeros 90 años de la Real y Pontificia bastaba con ser bachiller, y no solo bastaba, sino que lo que señalaba la normatividad de la universidad es que el rector debe ser estudiante. Eso es también una diferencia radical con lo que vemos ahora. Y hubo rectores estudiantes, por supuesto, pero desde el principio empezaron a disputar el cargo los que tenían un grado superior. ¿Por qué? Porque la universidad desde que nació ha sido un trampolín para brincar a los cargos públicos, y lógicamente quien tenía una licenciatura, un doctorado en la universidad, era profesor, pues aspiraba a ocupar algún cargo público en las corporaciones religiosas incluso, y a las propias corporaciones les interesaba que sus miembros tuvieran relevancia, porque de esa manera podían negociar mucho mejor con el poder político. Por eso se produce esa lucha por suprimir a los rectores estudiantes, lo que ocurre hacia 1640. Sí, incluso ahorita que mencionabas esto, me recordé que también hay un pasaje donde mencionas de una elección para rectores, donde se cooptaba a los alumnos, ¿no? Se les daba una lana para que votaran por ellos, y hay una persona, no recuerdo ahorita quién, seguramente tú sí, que pagó 20,000 pesos. En ese entonces estamos hablando del siglo XVII, me parece todavía, que era una brutalidad de dinero. Y nada más para darnos una idea de cuánto era, 20,000 pesos en ese entonces, Humberto nos documenta que la persona que había pagado 20,000 pesos, que los había distribuido entre los votantes para conseguir la rectoría, aspiraba a ganar 389 pesos al año en la universidad, ¿no? Así de disputados era la rectoría, pues eso lo explica muy bien lo que dices. Sí, claro, era un símbolo de estatus, ¿no? Como sigue siendo hasta la fecha, ¿no?, el ostentar un título. Y sobre todo, pues, que de ahí se puede brincar con cierta facilidad a los cargos públicos. Yo creo que eso también tiene un peso en el asunto. Por supuesto. Y hay algo que también me llama mucho la atención. En tu libro hablas de las escuelas, de las asignaturas que se impartían, y veo, a lo mejor hice una lectura errónea, tú me lo dirás, pero veo como que había un soslayo con la Facultad de Medicina. Por una parte era una facultad que era una escuela, todavía no era facultad, ¿verdad?, en ese entonces, que demandaba una gran cantidad de requisitos para poder formar parte de ella, y en sus inicios, por ejemplo, era un asunto muy elitista. No se permitían negros, no se permitían indios, no se permitían mujeres, no se permitían personas que hubieran estado procesadas por el Santo Oficio o que pertenecieran al Santo Oficio. Bueno, hay una gran cantidad Judíos tampoco. ¿Perdón? Judíos tampoco, sí. Y esto pareciera que nos hablara de una gran preeminencia de la medicina en ese entonces, y sin embargo parece que no es así. Es una escuela que estuvo un poquito soslayada. De hecho, esto me lleva a pensar un poquito en la actualidad, que estamos padeciendo esta crisis de médicos especialistas en el país, y que está todo el asunto de que si traen cubanos, ¿no? Quizás sea todavía una resaca del desarrollo tardío, ¿no?, de la medicina. Yo creo que lo que explica la resistencia de las autoridades universitarias a abrir la carrera de medicina, porque hubo médicos desde el principio en la universidad, pero la carrera de medicina tardó varios años en establecerse, y yo me atrevo a suponer que es por los profesores pertenecían a órdenes religiosas o al clero secular,
Y trabajar con cuerpos desnudos, yo creo que eso les removía alguna tentación, entonces preferían no hacerlo, preferían que no existiera la carrera, y tan es así que la carrera de medicina tuvo a lo largo de la colonia, mientras existió, tuvo periodos de años, desde hasta 7 años creo, de retraso en las anatomías. Una carrera de medicina sin anatomía, pues me parece que es sencillamente absurda, no sirve para nada, ¿no? Bueno, pues así era. Y fue hasta el siglo XVIII cuando se crea el Colegio de Cirugía, cuando ya empiezan a hacerse las anatomías de una manera regular, y posteriormente en el siglo XIX, bueno, se funda el Colegio de Cirugía con la Escuela de Medicina. Por ahí nos hablas también que desde sus orígenes la universidad tenía una cárcel y tenía también una serie de leyes que deberían respetar los alumnos para no hacerse acreedores a estar en ella. Y también más adelante retomas esto porque dice que todavía hasta finales del siglo XIX tenía calabozos, ¿no? Primero que nada, ¿qué obedecía esto? Y segundo, ¿cuáles eran las razones por las cuales un estudiante o un académico o un miembro de la comunidad podía ser encarcelado? Los porros deberían ser encarcelados, ¿no? No, pero el hecho es que la cárcel fue una institución de la universidad, que la universidad era un gremio medieval y tenía ciertos privilegios sobre el resto de la sociedad. Entre otros, estaba el que, salvo los delitos de sangre, los demás los debía juzgar el rector y debía imponer el castigo, y el castigo se imponía dentro de la misma universidad, insisto, salvo los delitos de sangre, en cuyo caso llegaban los alguaciles y tenían que solicitarle permiso al rector para que les permitiera detener a quien había delinquido. Pero la razón pues de que existiera la cárcel era esa, era un gremio y tenía sus propias normas, sus privilegios, y la cárcel desaparece en la Real y Pontificia Universidad y la cárcel subsiste en varias de las escuelas, y todavía hoy quien visite, por ejemplo, la facultad lo que fue la Facultad de Medicina, el edificio de la Inquisición que está en la Plaza de Santo Domingo, verá que hay una cárcel dentro de ese edificio. Subsiste ahí la cárcel, que sí ya no encierran estudiantes, pero ahí está la cárcel como un testimonio de lo que fue en otro tiempo la disciplina. De alguna manera, pareciera ser que la universidad se desligó en algún momento de la historia del clero, pero la influencia de la iglesia sigue permeando incluso hasta nuestros días, aunque parezca extraño, ¿no? Porque seguimos tomando vacaciones en Semana Santa, seguimos tomando vacaciones de Navidad, digo, quizás por cuestiones administrativas y también culturales de nuestro país, pero sí quisiera que nos platicaras un poquito, por ahí señalas en algún momento que hay un deslinde por ahí en 1853 cuando se convierte en una universidad ya civil, ¿no? Bueno, relativamente, porque las autoridades y los profesores que subsistían en la universidad eran religiosos. Había uno que otro que no lo fue y uno que otro rector también que no era religioso. El padre adoptivo de Leona Vicario, por ejemplo, era un civil, pues no, era un abogado, no tenía nada religioso. Pero el hecho de que la universidad conserve algunos ritos o algunas festividades que tienen que ver con la historia religiosa de México, no es una cosa que haya llegado automáticamente. Justo Sierra era un liberal radical, rabioso incluso, y él trató de suprimir todo lo que olía religioso en la universidad. Sin embargo, durante un tiempo, parece que breve, subsistieron algunas materias de carácter religioso en la universidad, muy al principio del nacimiento de la Nacional, y el hecho pues es de que conservemos las vacaciones de Semana Santa, algunas festividades religiosas, la Navidad, en fin, se debe precisamente a un asunto cultural. Yo quiero ver quién va a ir a clases el 25 de diciembre o el Viernes Santo. Sencillamente no lo van a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra cultura nos dice que ese es día feriado, y le pese a quien le pese, pues es feriado y hay que atenerse a eso, ¿no? La universidad se atiene
aunque no son fechas oficiales. Bueno, ahorita que mencionabas a Justo Sierra, recordé un pasaje que me parece interesante y me voy a permitir leer. Dice, un caso de vida vegetativa. En 1910, en su discurso de apertura de la Universidad Nacional, Justo Sierra hizo un resumen de las causas que motivaron la decadencia y posterior desaparición de la Real y Pontificia Universidad, a la que llamó enorme jaula en que magistrados y dignidades de la Iglesia regenteaban cátedras concurridísimas donde explicaban densos problemas teológicos, canónicos, jurídicos y retóricos resueltos ya, sin revisión posible de los fallos por la autoridad de la Iglesia. Nada quedaba que hacer a la universidad en materia de adquisición científica. Era una escuela verbalizante. Era la palabra, y siempre la palabra, latina por cierto, de lanzadera prestigiosa que iba y venía sin cesar en aquella urdimbre de conceptos dialécticos. En las puertas de la universidad, podíamos decir de las universidades, hubiera debido inscribirse la exclamación de Hamlet: palabras, palabras, palabras. Pues sí, no solo eso, en alguna parte también dice Justo Sierra, no sé si yo lo cito en ese punto, que la bibliografía de muchas de las materias, cuando desaparece la Real y Pontificia Universidad o los restos de ella en tiempos de Maximiliano, esa bibliografía era la misma del siglo XVI. No cambiaron los libros. Lógicamente, en 4 siglos, pues se supone que muchas cosas debían cambiar. El conocimiento, pues no, en la universidad no cambia. Y si alguien quiere saber por qué fue suprimida la Real y Pontificia, tiene que echarle ojo a eso, a su incapacidad para asimilar el nuevo conocimiento, para estar al día. La universidad ha vivido montada en esa contradicción, no solo la Real y Pontificia, también la Nacional, porque tiene que haber cierto orden, cierta disciplina para que se transmita el conocimiento, y eso implica también repetición de lo ya sabido, es obvio, pero a la vez la universidad necesita renovar el conocimiento y aceptar la renovación del conocimiento que se da en otras partes, hacerlo suyo, y vive en esa eterna contradicción entre la repetición y la necesidad de renovar lo que se enseña. Me parece pues que esto explica también muchos de los movimientos estudiantiles. Aunque directamente nadie alude a esa contradicción, el hecho, por ejemplo, en 1966 hubo un movimiento por la reforma universitaria, así se le llamó, y fue cuando los estudiantes de prepa pedíamos el pase automático a las escuelas profesionales. Y me dirán, bueno, es que eso no era precisamente partir de la contradicción entre lo que se repite y lo que se tiene que renovar. Pues parece que no, pero sí. El rector Barrosierra convocó, recuerden ustedes que Barrosierra llega en el curso de ese movimiento a la rectoría, y convocó a todas las escuelas universitarias a establecer comisiones mixtas que discutieran los planes y programas de estudio. No todas las escuelas lo hicieron, algunas pasaron de largo, pero en otras, por ejemplo, en economía, donde yo estuve, pues había unas discusiones, pero buenas, fuertes, entre estudiantes y profesores, con las mismas autoridades, y eso lo promovió Barrosierra, porque había que romper con esta característica de repetición que tiene el conocimiento. Y bueno, los planes y programas de estudio se renovaron prácticamente en toda la universidad. Y, insisto, gracias a ese señorón que fue Javier Barrosierra. Sí, por ahí un poco antes señalas que Valentín Gómez Farías había calificado a la universidad de inútil, irreformable y perniciosa, ¿no? Antes de suprimirla. Más y menos, sí. ¿No? Por ahí en 1833 que fue suprimida. Y hablamos mucho de la universidad y en la actualidad sabemos que la universidad, como este ente vivo y dinámico que es,
tiene la necesidad de estar relacionada justamente con otras universidades pares, precisamente para saber qué es lo que se está haciendo en la vanguardia, en las investigaciones, en el desarrollo tecnológico. Y yo quisiera saber, porque me parece que es importante también conocer cómo era la relación de la Universidad de México, o cómo ha sido a lo largo de la historia con otras casas de estudios, con otras universidades, y cómo estaba en términos de desarrollo del conocimiento. ¿Estábamos más abajo, estábamos más arriba? La Real y Pontificia se opuso rabiosamente a la apertura de otras universidades en lo que era Nueva España y Centroamérica, que tenía una relación medio rara con el virreinato novohispano. Guatemala era una capitanía general, por ejemplo, entonces había cierta correspondencia con el virreinato, pero en ciertos sentidos no. Bueno, la Universidad de México se opuso rabiosamente, decía, a la apertura de otras universidades, tanto en Centroamérica como en la Nueva España, y solo por una presión política directa del virrey tuvo que aceptar la apertura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y ya hasta fines del siglo XVIII, la inauguración de la Universidad de Guadalajara, que es otra de las universidades que tienen origen colonial, pero siempre que pudo se opuso a la apertura de otras universidades. Y cuando ya se entra en el México independiente, se abren en varios estados colegios, los llamados colegios civiles, que eran una especie de universidad, extendían licenciaturas, en fin. Y ahí ya la universidad no puede hacer nada, entre otras razones porque ya era una universidad en quiebra ideológica, en quiebra de conocimientos, en quiebra académica, y no puede oponerse radicalmente. Entonces hay un colegio en Yucatán, otro en Chiapas, en fin, en varios estados se crean estos colegios que dan las licenciaturas y que independizan la enseñanza de ciertas carreras de la Universidad de México. Ahorita que mencionas esto de la expedición de títulos y demás, hay una parte del libro donde señalas que la universidad, por cuestiones de crisis, quedó reducida exclusivamente a la extensión de títulos y no hacía nada más. ¿Qué hacía la universidad entonces en ese tiempo? Bueno, ya en el siglo XIX. En el siglo XIX se liberalizó la enseñanza superior y la universidad fue perdiendo fuerza. Los gobiernos neoliberales, incluso los gobiernos liberales la cerraron en 2 ocasiones, se reabría, pero se reabría ya sin alumnos. Siempre hubo algunos alumnos, pocos, pero siempre los hubo. Sin embargo, ya era una universidad en total declive, pero para que por ejemplo, durante toda la colonia, para que los colegios como el de San Ildefonso y otros pudieran daban clases de educación superior, sí, pero no podían extender títulos porque la universidad tenía el monopolio de los diplomas y los grados académicos. De alguna manera todavía lo tienen, ¿no?, con las incorporaciones. Pero hoy, bueno, la Universidad de México es la universidad madre, sí, pero existen muchas instituciones en México que extienden títulos de bachiller, licenciado, maestro, doctor, postdoctorados, etcétera. Ya no existe ese monopolio, pero la Universidad Nacional de México es la universidad, la grande. Sin duda. Ahí se realiza más de la mitad de la investigación científica que se hace en México, y bueno, los egresados es la institución educativa que le ha dado más presidentes al país, no sé si para bien, pero ese es el hecho. Muy bien. Hace un momento hablaste del movimiento del 68, lo tocaste por ahí de refilón, y bueno, a mí me sorprendió en realidad. Y no es que no hubiera habido movimientos estudiantiles previos, pero tenemos siempre en el imaginario colectivo, cuando hablamos de movimientos estudiantiles, en automático nos llega el 68 a la cabeza, ¿no? Es como que, no sé si porque lo tenemos más reciente o porque estuvo más documentado, mediatizado, y había otras formas de comunicación que hicieron que esto llegara a mucha más gente. Pero en tu libro tú hablas de varios movimientos. Hay una huelga en 1875, una huelga. En la colonia hubo movimientos estudiantiles. ¿Sí? Luego hay una marcha también el 13 de noviembre de 1884, que fue
reprimida, ¿no? Incluso por ahí en la colonia hay una venganza por ahí de uno de los virreyes, ¿no? Que obliga a que la universidad se vuelva un cuartel, ¿no? Eso ya es en la guerra de independencia, sí, ocupan los locales universitarios, el local de la universidad que estaba atrás de donde ahora está la Suprema Corte de Justicia, y la convierten en cuartel, y ahí dura varios años como cuartel. La universidad se tiene que refugiar en otros espacios, en fin. Pero decía yo de los movimientos estudiantiles, hay varios a lo largo de la colonia. Hay una rebelión estudiantil que destruye la picota que estaba en el Zócalo, enfrente de Palacio, la picota y la horca que estaban ahí se ejecutaba a los condenados a muerte en la horca, o se azotaba en la picota a otros condenados. Un buen día llegan los estudiantes y destruyen todo eso. Hubo varios incidentes de ese carácter que muestran pues que la rebeldía juvenil tiene un origen pues prácticamente desde el siglo XVI vienen esos brotes de rebeldía estudiantil. Pero digo, aquí tú documentas ya esta marcha de 1884, donde ya hubo muertos, donde ya hubo balazos, sí, porque donde fueron perseguidos. Ya no existe la universidad en ese tiempo, son las escuelas. Okay. Y efectivamente hubo varios movimientos en ese periodo, varios movimientos estudiantiles, y uno de ellos con muchos, no sé qué tantos muertos, la cifra es bastante diferente entre un autor y otro. Es un movimiento en el que participa Flores Magón, Ricardo Flores Magón, los tres hermanos Flores Magón participan ahí. El preparatoriano, ¿no? Por ahí. Uno preparatoriano, el otro estaba en Derecho, en fin. Y Porfirio Díaz manda aplastar ese movimiento, ¿no? Y sin embargo, después de la matanza, siguen rebelándose los estudiantes, como en 68. Sí, asesinaron a nuestros compañeros el 2 de octubre en Tlatelolco por órdenes de Gustavo Díaz Ordaz, pero eso no acabó con la rebeldía estudiantil, no ha acabado. Bueno, y aquí haciendo un paréntesis justamente para seguir con el tema de los movimientos estudiantiles y en particular del 68, tú estabas ya en la universidad, tú ya formabas parte de la universidad, o estuviste ahí en el movimiento. Yo soy sobreviviente de la matanza. ¿Qué nos puedes platicar de cómo lo viviste tú? ¿Cómo lo viste? Con mucho miedo. Yo no pude salir de la plaza porque iba acompañado de una dama que traía una minifalda muy apretada y unos tacones gigantescos, y no pudimos correr, nos tuvimos que quedar en la plaza, éramos cientos de personas los que no pudimos salir. Recuerden ustedes que empiezan a disparar los del Batallón Olimpia sobre la multitud, a mansalva, a matar gente, después de aplacar a los que estaban en la tribuna también a balazos. Le dan creo que 5 balazos a Oriana Fallaci, la periodista italiana que estaba presente ahí, y hieren a otros compañeros, y ahí detienen pues a todos los compañeros que estaban en la tribuna ese día. Pero también disparan sobre la multitud de una manera infame. Yo tengo muy presente a un tipo de una chamarra verde o café, ya no recuerdo bien el color, que se apoyó en uno de los pilares de la tribuna de ahí del edificio Chihuahua y empezó a disparar sobre la gente que estaba en la plaza, no solo sobre los estudiantes. Recuerden ustedes que cuando empiezan los balazos del Batallón Olimpia es cuando están entrando los soldados, esos sí uniformados y de verde. Los del Batallón Olimpia iban de civiles con un pañuelo o un guante blanco o un pañuelo enredado en la mano, y reciben también a los soldados a balazos. ¿Por qué? La razón es que disparan sobre los soldados y matan a varios porque querían que los soldados se creyeran agredidos por los estudiantes, y tan les resultó bien que a la hora que nos levantaron de la plaza, pues ya 8:30, 9, ya no lo recuerdo bien, yo iba diciéndole algo a la chica que iba conmigo, y de repente un capitán me da un culatazo en la espalda y me dice, me van a perdonar el término, dice, pinches estudiantitos, ¿ya ves lo que provocaron con sus cosas? Eso me dijo literalmente aquel capitán. Creían que nosotros éramos los que habíamos disparado contra ellos. De otra manera no me explico
ese rencor, ese coraje de aquel capitán. Pues sin duda les funcionó ahí la estratagema. En la actualidad la universidad es una entidad plural donde convergen ideologías, donde convergen intereses, donde convergen muchísimas cuestiones que tienen que ver con economía, con sociedad, y por supuesto hay una lucha por la equidad de género, que es algo sumamente importante, pero esto no siempre fue así. Las mujeres estuvieron vetadas de la universidad durante muchos años, incluso volviendo a este movimiento, esta marcha del 13 de noviembre de 1884, recuerdo que en alguna página señalas que las mujeres jugaron un papel ahí importante, pero aún así no se les reconoció, no fue un asunto de equidad, y hubo una lucha importante por parte de las mujeres que también juegan un papel preponderante en el desarrollo de la universidad. ¿Qué nos puedes platicar de las mujeres en la universidad? Bueno, lo que me parece indignante es que en 450 años, ya 470, no haya habido una sola mujer rectora en la universidad, ni una en 4 siglos y medio. Me parece escandaloso, y ahorita mismo no veo que le vayan a abrir paso a una mujer, Ha habido ya candidatas a rectoras que llegaron hasta la terna, pero hasta ahí, y mujeres muy capaces, distinguidas, grandes académicas, pero parece que las mujeres son mal vistas en la universidad. Yo creo que hay que dar una lucha fuerte para que se liberalice este asunto. Efectivamente, las mujeres han ganado espacios. Hoy mismo la matrícula universitaria de mujeres es mayor que la de hombres en la UNAM, o sea que están empezando a cambiar las cosas, y también producto de la crisis, porque cuando hay crisis económica, bueno, las familias ponen a trabajar a los hombres y las mujeres sí pueden seguir en la escuela, y eso también explicaría este fenómeno de que hoy haya más matrícula femenina que masculina en la universidad. Pero el hecho es que ha habido siempre una discriminación. En la Real y Pontificia no se aceptaban mujeres, de plano no se aceptaban. En el periodo en el que no hay universidad, empiezan, pero se pueden contar con los dedos de las manos, las mujeres que ingresaron a la universidad entre el imperio de Maximiliano y 1910, que es la fundación de la Nacional. Son unas cuantas mujeres, unas cuantas. Y es ya en la Universidad Nacional donde vemos cómo las mujeres poco a poco van adquiriendo sitios. Sin embargo, en 1968 a mí me tocó ir a agitar, a exponer algunas razones en varias escuelas, y en ingeniería había 3 mujeres, solo 3 mujeres en una facultad de miles de estudiantes. Y en otras, en medicina, por ejemplo, las mujeres eran una notoria minoría y eran objeto de toda clase de bromas, algunas bastante pesadas, ¿no? En otras facultades no era tan marcada esa diferencia, pero las mujeres eran una minoría, siempre. Incluso en algún momento también señalas que cuando se abrieron los estudios para las mujeres, porque no solamente eran discriminadas en la universidad, sino eran discriminadas en el conocimiento en general, las primeras academias que se abren para las mujeres son para prepararlas para las labores del hogar, ¿no? Efectivamente, en la República Restaurada, cuando se reforman todos los planes y programas de estudio, se empezaron a admitir mujeres, se creó la secundaria para mujeres, etcétera, y el plan de estudios incluía, pues, no solo materias gramática, matemáticas, etcétera, sino también cosas relacionadas con el ámbito doméstico, primeros auxilios para que si había algún problema en la casa la mujer supiera qué hacer, detalles así que me parece que eran discriminatorios, pero bueno, ¿por qué no le enseñan eso a los hombres también, no? Claro, cierto. De hecho, yo los invito también a que se acerquen al libro, porque ahí narra justamente una serie de anécdotas que tienen que ver con Matilde Montoya, que fue la primera mujer en recibir un título en la Facultad de Medicina. De hecho, por ahí hay un busto aquí cerquita, ¿no?, de ella frente al Centro Médico, si no me equivoco, en un parque. Y también nos da datos interesantes, como por ejemplo el de Leticia Tagle Mesa, que fue la primera mujer en recibir una graduación como tenedora de libros. Esto fue
a finales del siglo XVIII, que no era licenciatura, sí, porque la primera licenciada también está documentado aquí en el libro, fue Margarita Chorné, ¿no? Fue la primera en obtener un título en América Latina, según una dentista justamente, ¿no? Y que también tuvo que pasar por una serie de vicisitudes, porque además nunca ha sido fácil obtener un título en la universidad. Digo, quienes hemos tenido la fortuna de obtenerlo sabemos que es difícil entrar, es difícil permanecer y a veces también es difícil salir y obtener el documento, ¿no? Por diversas razones. En ese entonces y desde antes era por los costos que tenía, ¿no? El poder agenciarse un título. Hubo un periodo donde incluso señalas que precisamente por cuestiones económicas hubo una ausencia de titulados, ¿no? Sobre todo en la Real y Pontificia, porque era muy caro titularse. El candidato a un grado académico tenía que ofrecer una colación, decían entonces, a los jurados de su examen profesional, y esa colación podía ser muy costosa. Consistía generalmente en algunos dulces y cosas así, pero era costosa. Tenía que ofrecer una cena, en fin, había gastos extraordinarios para que muchos estudiantes no podían cubrir. Y eso que los estudiantes que iban a la universidad pues eran los hijos de fijodalgos, de los que eran alguien, ¿no? Claro. Oye, por ahí, volviendo un poquito al asunto de Justo Sierra, hay una parte donde tú hablas de que en esta reestructuración que se hizo de la universidad se crea la Escuela de Altos Estudios y que era como el eje central de toda la universidad y de todas las carreras, pero quisiera que nos abundaras un poquito más porque ahí como que nos das nada más una probadita. Es muy complicado lo de la Escuela de Altos Estudios, que es, por cierto, el antecedente directo de la Facultad de Filosofía y Letras. Y de la normal, ¿no? También. Y de la normal, porque gran parte de la enseñanza que se impartía ahí era para preparar profesores normalistas, pero también había otras especialidades. Sin embargo, cuando arranca la universidad, pese a que la Escuela de Altos Estudios se había fundado meses antes de que se abriera la Universidad Nacional, recuerden ustedes que la Universidad Nacional se abre 2 meses antes de que estalle la Revolución. Y en la Revolución, por supuesto, los revolucionarios ven a la universidad, creo que con cierto derecho, como una institución fifí, diríamos ahora, una institución porfiriana de los sectores acaudalados, y los gobiernos de la Revolución le niegan recursos. Además, en la primera década de existencia de la universidad, el país estaba en guerra civil, entonces tampoco había mucho dinero para presupuestos educativos, y eso hace que la universidad viva en unas penurias tremendas. Hay escuelas en las que los profesores de plano no cobran, en otros cobran la mitad. Es un periodo de la universidad muy difícil hasta que llega Vasconcelos, el mejor Vasconcelos, no el viejo amargado fascista que recibe dinero de la embajada nazi para hacer la revista Timón, no el hombre amargado con una religiosidad ahí muy extraña de sus últimos años, ¿no? El gran Vasconcelos de los años 20 es el que pone sobre sus pies a la universidad, que estaba verdaderamente postrada, el que crea la Secretaría de Educación, el que le da el edificio que todavía es sede de la Secretaría de Educación. Es un hombre que hace la primera gran campaña de alfabetización en México, convocando a los estudiantes a salir a las calles y preparar, de llevar el alfabeto a todo el pueblo. Ese es el gran Vasconcelos, un Vasconcelos admirable, el que publica libros en grandes tirajes, el que crea más de 1,500 bibliotecas. Hoy en México existen alrededor de unas 6,000 bibliotecas públicas que funcionan. Dicen que hay 8,000, pero el hecho es que no funcionan más de la cuarta parte de ellas, porque están instaladas en cualquier parte, no hay quien las atienda, en fin. Bueno, Vasconcelos hace todo eso con una miseria de presupuesto. Y creo que eso se olvida hoy, porque me parece que hay una élite en la universidad que no la pasa nada mal, con ingresos de 150,000 pesos y más mensualmente. Sí, bueno, sigue habiendo todavía algunos desequilibrios que había que subsanar en la universidad en particular. No es queja, pero es información.
vemos una gran diferencia en el trato que tienen los profesores de carrera, que se les llama, que son investigadores, y los que tenemos de asignatura, ¿no? Incluso. Sí, el de profesores de carrera, esto es de tiempo completo, medio tiempo, hay una fuente que dice que es el 11% en la universidad. El jefe de prensa de la rectoría dice que es el 15%. Bueno, aunque sea el 15%, es infame que el 85% de los profesores cobren por horas, cobren una verdadera miseria. Es tratar de la peor manera a sus profesores, a los que constituyen verdaderamente la universidad, que transmiten el conocimiento. Ese es un problema que la universidad viene arrastrando desde hace rato. Se crean planteles en varios lugares del país, pero la situación sigue igual. Los profesores ganando miserias. A mí me parece que eso va a tener que resolverse pronto o va a estallar otro movimiento. Somos especialistas, ¿no? Esperemos que no. Bueno, yo creo que para irnos un poquito más rápido, hay muchas cosas que yo estuve anotando en mi lectura, pero quisiera que nos platicaras un poquito acerca de la historia de la autonomía, ¿no? Desde 1923 que se hace la primera petición, que es denegada, hay un par de peticiones, ¿no? En realidad, Justo Sierra, en el siglo XIX, creo que en los años 70 del siglo XIX, es diputado y propone ante la Asamblea de Diputados que se discuta un plan de autonomía para la universidad, y él aporta, por supuesto, varias propuestas. Sin embargo, no progresa su propuesta, creo que nunca llega a discutirse, y en 1910 vuelve a la carga, pero ya como secretario de Educación, convence a Porfirio Díaz de que hay que crear esa universidad, y de esa manera es como nace la Universidad Nacional. Y la autonomía que ya se esbozaba desde el siglo XIX, en este documento de Justo Sierra, pues empieza a cobrar forma con Vasconcelos primero, porque con Vasconcelos es muy respetuoso el gobierno de Álvaro Obregón, no se mete, lo deja hacer y hace bastante bien las cosas, pero sale Álvaro Obregón y en el gobierno de Plutarco Elías Calles, otra vez la universidad es sometida a una política, pues yo diría que muy agresiva del poder público, bastante. Pero bueno, el deseo, el anhelo de autonomía está en flota y en el aire, pero curiosamente cuando se produce un movimiento en la universidad por la imposición de calificaciones y en fin, problemas que parece que no tenían relación con la autonomía, estalla el movimiento de 1929 y Portes Gil, para tratar de apaciguarlo, concede la autonomía, una autonomía muy limitada, por cierto, pero autonomía al fin. Y luego vienen diferentes leyes en la universidad. Hay una, creo que es de 1933, con la cual la universidad deja de ser una institución pública, se convierte en una institución privada, incluso se llama Universidad de México Autónoma o algo así. La universidad pues ha pasado por unas vicisitudes que uno lo revisa y dice, no es posible que esa gran institución que hoy existe en México para orgullo nuestro haya pasado por tantos problemas. Los presupuestos de la universidad en diferentes momentos han sido miserables. La creación de la ciudad universitaria fue una gesta de muchos años. Iba a fundarse primero, porque consiguió la universidad terrenos en lo que hoy es donde está el hospital militar, allá a un lado, creo que también el terreno del hipódromo era original. En las lomas, ¿no? Las lomas, pero las lomas de más arriba, ¿no? Sí. El asunto no se puede concretar, no se puede instalar ahí la universidad, y pasan varios años antes de que con un rector fascista por fin se concrete el proyecto de la universidad, de contar con una ciudad universitaria. Ese rector fascista era Rodolfo, no Rodolfo, sino Rodolfo Brito Fouché, que había estudiado en Alemania, había vivido en Alemania durante el régimen nazi, y era un hombre que decía, por ejemplo, que había que cerrarle el paso a los indios en los estudios superiores, y sin embargo él es el que promueve la creación de la universidad, consigue los terrenos del Pedregal de San Ángel,
y es primero Ávila Camacho quien concede los terrenos y después Miguel Alemán quien promueve la construcción de la universidad. Y Miguel Alemán ya no alcanza a ver en funcionamiento la ciudad universitaria, pero la inaugura formalmente antes de terminar su sexenio. En el 52, ¿no? 52, sí. Por ahí un poquito más adelante incluso también narras este hecho de que él mismo, Miguel Alemán, puso una estatua de sí mismo en la rectoría. Que nos permitimos dinamitar en el movimiento de 1966. Sí. Esa estatua era, en 1950 hubo también un atentado que la dejó en pantalones. ¿Se acuerdan ustedes que era una estatua que estaba con toga y birrete? Entonces el faldón de la toga quedó como en faldas porque lo dinamitaron en esa parte. Después en 66 hubo por lo menos un intento, ya la íbamos a volar cuando llegaron los pistoleros de la Facultad de Derecho, que era un grupo priista muy notorio. Lo impidieron, pero noches después estaba yo negociando ahí otra cosa en Copilco, junto a la ciudad universitaria, y escuchamos una gran explosión, pero nos dijimos, bueno, a lo mejor hay fiesta en alguna iglesia, ¿no? ¿Sabe qué será? No, es que los compañeros tomaron la molestia de quitar esa estatua de ahí. Y en el movimiento de 68 la estatua permaneció ahí descabezada y semidestruida, y lo que hizo el rector Barrosierra fue mandar ponerle unas láminas alrededor, y sobre esas láminas en el movimiento de 68 estamparon algunas creaciones los más grandes pintores de México, y eso es hermoso, y yo no sé dónde han parado esas láminas, parece que nadie sabe. Ya para ir cerrando, para dar oportunidad también por si hay alguna inquietud aquí que quieran preguntarte, dos cosas nada más. Una, pues ya hablamos de las mujeres, ya hablamos de la relación con el clero, con el poder político, con el militar, pero no hemos hablado de un grupo que también es muy importante y que ha tenido mucha influencia en la universidad, que son los intelectuales. ¿Cómo ha sido la relación de la universidad con los intelectuales? Esa sería una cuestión. Y la última es preguntarte desde tu perspectiva como investigador, como estudioso de la vida de la universidad, ¿cuáles dirías tú que son las etapas que marcan hitos, que marcan parteaguas en el desarrollo de la UNAM, y cuál es el futuro que tú le ves? Bueno, yo creo que toda institución educativa de esta magnitud, de esta importancia, pues vive pasando de un hito a otro. Sí, esa es la vida de una institución, de la casa de la inteligencia, porque al final de cuentas eso es la Universidad Nacional. Y lógicamente, como vive en esa contradicción a la que yo me refería hace rato, de la quietud que requiere la transmisión del conocimiento y la necesidad de ruptura del orden para renovar el conocimiento, bueno, pues la vida de la universidad ha sido muy complicada. Hay un movimiento tras otro. Si ustedes revisan, prácticamente no hay década en la que no haya uno o más movimientos estudiantiles importantes, aparte de pequeñas rebeldías muy localizadas, pero la universidad vive montada en esa contradicción. No hay otra manera de que pueda vivir, porque si renuncia a la renovación del conocimiento, bueno, se va a anquilosar y va a acabar como la Real y Pontificia. Pero si se dedica solamente a estar buscando la manera de cambiarlo todo, pues va a impedir la transmisión del conocimiento. Es una contradicción que complica mucho la vida de la universidad. Y ahora mismo yo creo que la universidad tiene problemas muy serios. Por ejemplo, en la ocupación del auditorio Justo Sierra o Che Guevara, como ustedes le llamen, por un grupo lumpen, donde se pueden conseguir drogas, hay prostitutas, creo que también prostitutos, fondas. Esa es una institución universitaria, no es un mercado. Entonces dicen, no, pues es que hay que ayudar a los compañeros que viven ahí, porque algunos se quedan a dormir también ahí. Bueno, eso no lo puede admitir la universidad, y tiene más de 20 años ese problema, y no hay rector que le quiere entrar al asunto. Me parece gravísimo. El problema del espacio escultórico. El espacio escultórico es una joya de la escultura mundial, así de
de clarito el asunto. Es una joya, es una gran obra de la escultura mundial. Bueno, pues le construyeron un edificio, cuando uno entraba antes al espacio escultórico, veía los volcanes, cuando estaba el día claro, por supuesto, cada vez es más difícil. Pero le construyeron el edificio H de Ciencias Políticas, que ahora cierra la perspectiva. Yo creo que el edificio H se pudo construir en cualquier lado, pero la oficina que autoriza esas cosas lo hizo y no le pasó nada a quienes autorizaron ese acto de barbarie de construir el edificio ahí, cuando había tantos espacios para hacerlo. El gigantismo de la universidad, yo siempre abogué porque la universidad se abriera a todo el mundo, ya no. Queremos tener profesionistas, como decimos en México, de alto nivel, pues hay que darles una educación que corresponda a esa ambición nuestra de mantener a la universidad como la cabeza de la educación superior en México. El hecho de estar abriendo escuelas por todo el país, insisto, primero les quita posibilidades de tener una vida laboral digna al 85% de los profesores, que me parece importantísimo. Si eso no se resuelve, la universidad va a ir deteriorándose. Y, por supuesto, eso es fomentar también un gigantismo para el cual no hay institución que tenga soluciones. Me dicen, es que la Universidad fulana de Brasil tiene más estudiantes. Pues los tendrá, pero la universidad esta gigante de Brasil tampoco es un ejemplo de vida académica superior. Bueno, son problemas que tiene ahí la universidad por resolver y no veo muchas ganas. Hay una especie, en las autoridades hay una especie de resistencia a resolver esos problemas para que no se vaya a crear algo más explosivo, no vaya a haber una rebelión estudiantil, pero el hecho es que va a haber cualquier día una rebelión. Ya hubo un intento de desalojar a golpes a los ocupantes del auditorio Justo Sierra, Che Guevara. ¿Y quiénes lo hicieron? Estudiantes que creen que la universidad debe manejarse con dignidad. En fin, la universidad tiene varios problemas pendientes que va a tener que resolver pronto. Los planes de estudio que tiene ahora, en su mayoría vienen del proceso iniciado por Barrosierra en 66. Yo creo que ya merece, después de medio siglo, una renovación general de planes y programas de estudio. Y por ahí nos vamos. Y bueno, sin duda la universidad es, por lo mismo, por este gigantismo, por cuestiones presupuestales, por presiones políticas también, bueno, pues está llena de problemas que tiene que resolver. Yo me permitiría diferir un poco de tu postura en el sentido de que no debe crecer. Yo pienso que sí debe crecer, pero debe crecer con dignidad. Debe crecer con los recursos necesarios para la infraestructura, para el pago de los académicos, para el equipamiento de laboratorios, para tener aulas dignas, para tener todas las condiciones que merece tener algo que llamamos universidad. Pero bueno, como tú dices, está por verse. Finalmente, pues yo no sé si tú... El presupuesto de este año de la universidad es de 27 mil millones de pesos. No, son más, son 45 mil. Hay muchas secretarías que no tienen ese dinero. Sí, claro. Bueno, habría que... Ya que le entren y que resuelvan problemas, ¿no? Habría que entrarle a detalle para ver en qué se van esos miles de millones de pesos y a ver dónde se pueden obtener ahorros, ¿no?, para canalizarlos a productos más útiles de la universidad. Mejorar la situación de los académicos, hombre. Eso sería bueno también. Pues finalmente, querido Humberto, no sé si tú quieras platicar algo acerca en específico de este libro. Ya les dimos aquí una probadita de lo que contienen estas páginas, como para que se animen a acercarse a leerlo, algo que hubiéramos omitido o que tú quisieras destacar. Ojalá. Esto de los grandes intelectuales en la universidad, los hubo en la colonia, sin embargo la actitud de la universidad no siempre fue favorable a los grandes intelectuales de la colonia. Hay que decirlo, varios de ellos tuvieron que dar 1000 maromas para que los aceptaran como profesores o para tener una posición estable y digna dentro de la Real y Pontificia. Y en la Universidad Nacional, por ejemplo, Octavio Paz, pues como que tenía ahí unas cuentas pendientes, como que
cierto rencorcillo con la universidad. No es el único, hay varios intelectuales en ese caso, pero también ha habido una vida intelectual formidable en la universidad, y ha habido grandes intelectuales en la rectoría y en puestos importantes en difusión cultural. Hoy mismo tenemos al frente de difusión cultural a una escritora reconocida y cuenta con un equipo, también hay gente de primera. No sé, la universidad es eso, es un nido de contradicciones, pero es lo más grande que tenemos y yo le viviré eternamente agradecido. Muchas gracias, Humberto, de verdad, fascinante este libro. Si alguien del público quiere preguntar. ¿Nos puede comentar sobre el lema de la Universidad de Raza? Creo que es de Vasconcelos, no sé si. Y sobre el escudo. Sí, el lema es de Vasconcelos porque había un lema antes de Justo Sierra que no lo recuerdo, pero tampoco era para recordarse. Y el escudo tiene a las dos aves que cubren todo el territorio del continente americano, el águila y el cóndor. Y el lema "por mi raza hablará el espíritu" es muy propio de la época de Vasconcelos. El concepto de raza hoy la antropología lo ha hecho a un lado. Hablar de razas cuando que la humanidad es una mezcolanza preciosa que hay que celebrar, pues ya no suena. Sin embargo, pues es un lema que queremos porque lo hemos tenido desde que estaba Vasconcelos en la universidad. No sé si eso responde a tu pregunta. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Humberto, por entregarnos este libro. Gracias, Salvador, por esta presentación, por esta edición. Y bueno, quien quiera comprar el libro, tenemos allá afuera una mesa con los ejemplares. Y bueno, pues esperamos que próximamente Humberto nos entregue lo que sigue después del 2002. Yo quería que el libro se publicara pues más grande. Es un libro muy compacto. Sin embargo, ahora me felicito porque es un libro que por el precio está al alcance prácticamente de cualquier estudiante. Pues lo podemos llevar en el bolsillo a donde sea también, ¿no? Sí. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias, Humberto. Gracias, Salvador. Hasta luego. Muy buenas noches. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias, Guadalupe. Gracias, Humberto.